Damos gracias a Dios por podernos reunir nuevamente para escudriñar su palabra. Y hoy queremos hablar de la suficiencia y la superioridad de Jesucristo, como nos habla la epístola a los Hebreos. En un mundo de confusión, donde se busca a quién seguir, donde se busca a alguien que solucione a todos los problemas que nos acarrean, qué mejor que poner la vista en aquel que nos amó hasta lo sumo y dio su vida por cada uno de nosotros, el Dios Todopoderoso, Jesucristo hombre. Y empieza la epístola diciendo: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, Dios habló por medio de sus profetas y dejó escrito los 66 libros del Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento tiene que ver con Jesucristo, tiene que ver con su obra, tiene que ver con el mensaje que Dios Padre envió a la humanidad por medio de su Hijo Jesucristo, quien es el heredero de todo, quien hizo el universo. Dice la palabra que todas las cosas creadas, lo visible y lo invisible, fue por medio de Jesucristo. Dice que además que es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. No deja lugar a duda que Jesucristo es el Dios mismo, y no solo por él fue constituido el universo, sino que nos habla el versículo de esta palabra, que Jesucristo es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. A ese Dios es que seguimos, a ese Dios todopoderoso. En Él es que podemos descansar. Y el escritor a los Hebreos nos recuerda que Él ha efectuado la purificación de nuestros pecados, que Él ha pagado el precio por nuestros pecados por medio de sí mismo, por medio de la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Y allí en el siglo I, por la persecución que hubo, y empezaron como a dudar, y el propósito de esta epístola, es decir, que Jesucristo es superior a los ángeles. Versículo 4 hizo hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Los ángeles, seres espirituales, seres creados por el mismo Señor Jesucristo, poderosos, numerosos, pero que están prestos a cumplir el mandato de Dios. No titubean, enseguida Dios da una orden y el ángel ejecuta ese mandato sin pestañear. Inmediatamente los ángeles son los que van a hacer los juicios de Dios, van a llevar a cabo, y hay innumerables cosas que los ángeles van a hacer y están haciendo también por el pueblo de Dios. Jesucristo superior a los ángeles, pero también nos habla que Jesucristo es superior a Moisés. El pueblo tenía y tiene, el pueblo judío tiene en gran estima a este hombre de Dios, que fue el que Dios mismo utilizó para sacar al pueblo de la esclavitud, el receptor del antiguo pacto, el receptor de la ley, el constructor del tabernáculo por disposición directa de Dios, fue Moisés. Pero Cristo, en el capítulo 3 de la epístola
a los Hebreos nos aclara que Él es superior a Moisés. En el antiguo pacto, cada año entraba el sumo sacerdote para ofrecer sacrificios por él mismo y por el pueblo. Pero ahora nosotros tenemos un sumo sacerdote. Versículo 14 del capítulo 4 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Aquel intermediario, aquel que ofrecía sacrificios para apaciguar la ira de Dios por el pecado del pueblo. Ese era el sumo sacerdote que entraba, pero dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, el Señor Jesucristo, según nuestra semejanza. Jesucristo hombre. La diferencia es que Él fue sin pecado y podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cómo no acercarnos a Dios? ¿Cómo no acercarnos al Señor Jesucristo? ¿Cómo no acercarnos a Él, al Dios Todopoderoso? Aquel que padeció, dice el versículo 8 del capítulo 5, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. El mismo Dios, aquel que ordena y es creado todo de la nada, aquel que ordena y los ángeles le obedecen, Él tuvo que aprender obediencia. Y dice: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ese es nuestro amado Señor Jesucristo. A Él podemos ir, a Él podemos llegar, en Él podemos descansar. Ya tenemos un nuevo pacto, un mejor pacto, nos habla la epístola de los Hebreos. Nuevo pacto. Versículo 13 del capítulo 8 dice: y al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo está dispuesto así. Y empieza el escritor a enumerar lo que estaba en el lugar santo: el candelabro, la mesa y los panes de la propiciación, el lugar para colocar el incienso. Pero detrás del velo estaba el lugar santísimo. El lugar santísimo, el tabernáculo dividido en el lugar santo y el lugar santísimo. Pero dice la palabra de Dios que ya el Señor Jesucristo, como nuestro el sumo sacerdote, entró a ese lugar santísimo, ofreciendo una vez y para siempre un sacrificio perfecto para el perdón de cada uno de nuestros pecados. Ese es nuestro Dios, el mediador de un mejor pacto. Dice versículo 13 del capítulo 9: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Ese es el Señor Jesucristo, en el cual tenemos vida eterna, en el cual tenemos perdón de pecados, el que quita el pecado del mundo. Versículo 23 dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos,
porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, del que está en el cielo, sino en el cielo mismo fue el Señor Jesucristo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, de todos aquellos, mis hermanos, que entregamos nuestra vida al Señor y le hacemos nuestro Señor y Salvador, y Él aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Por eso podemos descansar. Ya la obra del Señor Jesucristo se culminó en la cruz del Calvario. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer nosotros? Debemos decir, como dice el versículo 2, el capítulo 12, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ese Dios de amor, ese Dios de misericordia, está presto, su oído está presto, podemos descansar en Él. Acerquémonos confiadamente a Él. Pongámonos los ojos no en un hombre, no en las circunstancias, sino en aquel que nos amó hasta la muerte y muerte en la cruz. Siempre alabemos al Señor por esto.